Renovador y es candidata a diputada nacional de Fuerza Patria. Marina, un gusto saludarla. Andrea Recupero, saludarte. Marina, si te podemos tutear. Por supuesto. Hola Marina. Andrea y Víctor acá en la 530. El gusto es mío. Hola Andrea, hola Victoria, a toda la audiencia. Un saludo. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿En qué día nos toca conversar, no? Con tantos temas. Sí, Y todos los días hay muchos temas. sí, todos los días hay Sí. muchos temas y cada vez la conflictividad en aumento, ¿no? Porque veníamos de semanas donde toda la atención estaba puesta en el tema jubilados, el tema del Ujú. cese de las pensiones y los subsidios por discapacidad. Por otro lado, también el recorte a los universitarios, los problemas económicos, ¿no? Las familias, recién incluso leíamos que los oyentes nos escriben a diario comentándonos que el problema de pagar los servicios. Y ahora Ujú. un escándalo de corrupción, ¿no? Que golpea al gobierno nacional y un presidente que no se muestra errático con respecto a este tema. ¿Cuál es tu mirada Sí, sobre que no estos dio hechos? explicaciones, Claro. concretamente sobre el hecho de corrupción que a todas luces parece ser que es la punta de un ovillo y no se sabe dónde termina esto. No hay desde lo nacional una explicación clara y contundente para llevarle tranquilidad a los argentinos de si efectivamente esto que sucedió es así, si hay un entramado de corrupción con los medicamentos de la droguería suizo-argentina, si hay funcionarios del gobierno nacional, entre ellos su hermana, que se estaban llevando muchísimo dinero que no corresponde a través del enriquecimiento ilícito, y sobre todo también por un tema de que las familias que estuvieron luchando por la ley de emergencia en discapacidad, a quienes semana tras semana el gobierno nacional les dio la espalda y decidió no actualizar las prestaciones y decidió que se desmantele todo un sistema de cuidados a las personas con discapacidad, ahora se tienen que enterar que en la Agencia Nacional de Discapacidad, que los tenía que cuidar a ellos, había un entramado de corrupción que terrible, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sobre todo esas familias son las que más se merecen una explicación y por sobre todas las cosas también que la justicia actúe rápido para que, bueno, quienes estén implicados tengan la pena que corresponde y una respuesta política también por parte del gobierno de por qué no había recursos suficientes para ayudar a las personas con discapacidad, pero sí había recursos para armar este entramado de corrupción. Ujú, ujú. Bueno, hoy lo vimos al presidente con su hermana y con Espert, ¿no? Que es quien encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. No fueron bien recibidos. Y bueno, vos sos candidata a diputada nacional por la provincia. ¿Y cómo Sí. estás observando el clima? ¿Podemos hablar de campaña en este marco? Y lo que pasa es que es una provocación constante también la del gobierno nacional, porque yo escuchaba hace un rato cuando estaba manejando a la tarde en la radio testimonios de familias que fueron a manifestarse en contra de la presencia de Javier Milei y de Karina Milei en Lomas de Zamora, madres de chicos con discapacidad que quieren expresarles su disconformidad y quieren poder contar la situación que están atravesando, que por ahí sus hijos están yendo a una escuela que está a punto de cerrar o se quedaron sin las terapias porque los profesionales ya no pueden afrontar esas terapias o los ingresos y sus salarios. Entonces, en definitiva, que haya sucedido todo este escándalo de corrupción en el medio de que se estaba votando el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad, que no se den respuestas frente a eso y después salir a caminar por el conurbano haciendo campaña, yo lo leo un poco como una provocación por parte de ellos. Me parece que lo que corresponde en este contexto frente a tal situación es primero brindar una respuesta clara, contundente por parte del gobierno y después, bueno, se puede discutir todo lo otro, pero en ese sentido me parece que sí, decían en algunos lugares que, bueno, se retiraron las mesitas de campaña de La Sí. Libertad Avanza, porque también supongo debe haber muchos militantes de La Libertad Avanza que están muy disconformes con lo que pasó y que tampoco ellos tienen una respuesta para darle a los vecinos que se acercan, ¿no? Ujú. Porque hay gente que confió en este proyecto político justamente pensando que no iba a recurrir en hechos delictivos y se están viendo defraudados, supongo yo. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Marina, vos sos de Marcos Paz, un Sí. municipio que se caracterizó en los últimos años porque desde el municipio se han llevado adelante muchas iniciativas productivas, pero también se habían instalado muchas empresas, sobre todo vinculadas al sector alimentario, tanto industrial como más primario. ¿Cómo es la situación en los últimos años de Marcos Paz a partir del gobierno de Javier Milei y el ataque constante a las industrias y a la capacidad de consumo de los argentinos? Sí, la verdad es que la situación en Marcos Paz está muy difícil, hay que decirlo, como bien decís, quienes llevan adelante pymes y digamos, emprendimientos de todo tipo, mismo los comerciantes. El otro día conversábamos con los comerciantes en una de las caminatas y nos decían que julio fue uno de los peores meses del año en términos de la poca cantidad de consumo que está habiendo. Y me parece que el proyecto económico del gobierno nacional, que atenta directamente contra la industria nacional, bueno, afecta en gran medida a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene un entramado productivo muy importante. Recién, hace un rato justo estaba repasando algunos de los números laborales, que es algo de lo que me dedico a estudiar, y bueno, la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron durante el año y medio de Milei, estamos hablando de puestos de trabajo formales más de 200.000, y en el sector privado particularmente industria manufacturera, construcción, fueron los sectores más afectados. Y por supuesto que a Marcos Paz eso nos afecta y mucho. Ni bien comenzó el gobierno de Milei, charlábamos con algunos delegados sindicales y demás y nos decían, bueno, ya están suspendiendo trabajadores, ya están poniendo vacaciones, inventando tareas porque no hay pedidos, entonces se ponen a pintar los galpones y demás. Y bueno, la verdad es que las pymes intentan sobrevivir de la manera que pueden, pero lamentablemente estamos viendo que están cerrando unidades productivas. Hace poco leí un informe de la provincia de Buenos Aires que calcula que cerraron 15.000 unidades productivas en la provincia de Buenos Aires desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Y esas son cosas que no se recuperan rápidamente. Esa es la realidad, toda esta destrucción que estamos viviendo, que afecta tanto a las familias bonaerenses, no es algo que se recupere de la noche a la mañana, lamentablemente. Tampoco la calidad del empleo que hay en la Argentina, ¿no? Hubo varios informes hace un par de semanas, nosotros llegamos a comentarlos, que, bueno, indican que prácticamente la mitad de la población en edad de tener un trabajo, si tiene trabajo que no está registrado, es decir, subsiste en la informalidad. Sí, se está dando un fenómeno que este cierre de empresas y esta dificultad que están atravesando las pymes, que en algunos casos tienen que cerrar, no se tradujo necesariamente en un aumento del desempleo. Si bien aumentó el desempleo, estamos cerca de un 8% en términos generales y para las mujeres un 10%, para las mujeres siempre es un poco peor. Sí. Este cierre no se tradujo porque, bueno, hay algunas alternativas, esto en la informalidad, ¿no? Muchos jóvenes que salen a hacer Rappi, Uber, la gente que se inventa su propio trabajo en el sentido de empieza un emprendimiento, vende cosas en la casa, abre un almacén, pero yo creo que eso también tiene fecha de vencimiento, porque en la medida en que el modelo económico nos lleve hacia una recesión, que pareciera ser que es lo que está sucediendo, bueno, con la suba de tasas y con que no hay ninguna política para incentivar el consumo, y eventualmente se va a traducir en mayor desempleo también, lamentablemente, si es que el gobierno no toma nota y revierte estas políticas y este rumbo económico que ha decidido tomar. Yo no lo veo, pero bueno, no sería importante que entienda que tiene que gobernar para todos los argentinos y que los argentinos necesitamos poder vivir de nuestro trabajo y que el trabajo sea la puerta de acceso a una vida digna. Marina, una de las cosas que estamos viendo en las últimas elecciones que se han ido llevando adelante en cada una de las provincias y también en la capital es la baja participación. ¿Vos creés que a partir de la situación que se ha desatado en el último mes, lo que vos mencionabas, la caída brutal del consumo, el aumento de la pérdida de empleo, los escándalos de corrupción, el ataque brutal contra los discapacitados, ¿vos crees que esto va a actuar como un motivante a que la gente vaya a votar más, casi que en defensa propia, o por el contrario va a retraer al electorado? ¿Qué es lo que estás percibiendo? Yo creo que nosotros desde Fuerza Patria tenemos que trabajar muy fuerte para construir una esperanza y que esas personas que por ahí están
desmotivadas o desencantadas o frustradas con la realidad en la actualidad, sepan que hay una alternativa y que es muy importante participar e ir a votar, porque bien lo mencionaban ustedes recién, todas las leyes que se estuvieron trabajando en el Congreso de la Nación, la de discapacidad, la de la educación pública, la defensa de nuestras universidades, la del Hospital Garrahan, la emergencia pediátrica, bueno, fueron impulsadas por diputados de la oposición. Entonces es muy importante que al Congreso puedan llegar diputados que defendamos a la gran mayoría de los argentinos. Así que es nuestra responsabilidad poder transmitir este mensaje y espero sinceramente que los niveles de participación en la provincia de Buenos Aires sean más altos de lo que venimos viendo en otras provincias. Se está haciendo un trabajo con los intendentes muy importante de ir casa por casa, de salir a hablar con los vecinos, y me parece que eso va a tener una traducción ahora en la votación del 7 de septiembre, que esperemos sea también traducida al 26 de octubre. Así es. Bueno, Marina, tenemos tiempo de volver a contactarte de acá al 26 de octubre, ¿verdad? Vamos a ver cómo transcurre la primera cita electoral en la provincia de Buenos Aires, que es el 7 de septiembre. Y bueno, y ¿qué queda de la campaña, no? Porque prácticamente es una semana y unos días lo que falta para la elección bonaerense. Queda muy poquito, pero bueno, yo particularmente estoy en la primera sección electoral que la encabeza Gabriel Gato Podis junto a Malena Galmarini, y han hecho un trabajo muy importante recorriendo las obras, porque no nos olvidemos que Milei abandonó completamente la obra pública a nivel nacional, lo cual implica un costo enorme también para la producción en la Argentina, y en la provincia de Buenos Aires Gabriel Gato Podis tomó la iniciativa. Acá en Marcos Paz está terminando una obra importantísima de ampliación de la ruta provincial 40, y bueno, creo que todo este trabajo que vienen haciendo hace ya casi un mes se va a ver traducido en las urnas con un respaldo a la boleta de Fuerza Patria. Bien, te mandamos un saludo, Gracias por atendernos. Un gusto charlar con ustedes y un saludo a la audiencia. Marina Salzman, ella es vecina de Marcos Paz, concejala por el Frente Renovador y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria. Estamos conociendo